Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Tome su Biblia y vamos a hablar acerca de los cristianos carnales. ¿Cómo son los cristianos carnales? ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Corintios capítulo 3, 1 al 4. Bien, vamos a leerlo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo creo que todos lo lean, son solo 4 versículos, vamos a leerlo en voz alta, me gusta que participemos en la lectura. Léanlo ahora, hermanos. Sabemos por lo que hemos venido estudiando que el gran problema de los corintios era que habían permitido que dentro de su congregación se infiltraran las ideas, las ideologías, las filosofías del mundo, de su cultura, de la cultura griega, que era muy rica, entre comillas, en todo este tipo de ideologías, y ellos que habían sido salvados por Cristo, pero que eran muy maduros, querían mezclar el evangelio con la filosofía preferida de cada uno, y eso es terrible. Eso le pasó a los corintios y no es ajeno a las iglesias de hoy en día. El terrible pecado de los corintios, al tratar de apegarse aún a la sabiduría humana, trajo contiendas entre ellos y desconfianza en la palabra de Dios. Dos cosas gravísimas que le pueden pasar a un cristiano. Primero que todo, como cada uno tenía su opinión y quería imponer su idea acerca de cómo se debía enseñar y qué se debía enseñar, entonces eso trajo ¿qué? Contiendas. Por otro lado, al confiar en las ideologías del mundo, estaban desconfiando de la palabra de Dios, porque no existe confianza en la palabra de Dios absoluta y un poquito de confianza en la ideología del mundo. O confías en la palabra o definitivamente no confías en ella. Recordemos, hermanos, que las opiniones dividen, las opiniones en la iglesia dividen. La palabra de Dios nos une. Por eso nosotros tenemos que apuntar a que todos creamos las mismas cosas, las cosas que están en la palabra de Dios, no lo que eso nos ocurre. Es muy importante eso. Si la iglesia está basada en opiniones y en la idea que cada quien tiene acerca de lo que considera que debe ser mejor para vivir la vida cristiana, nos vamos a dividir y las iglesias van a ser simplemente quebrantadas. Pero una iglesia de Cristo se somete a la palabra de Dios y eso es lo que queremos acá y era lo que Pablo quería de los corintios. Hay algo muy interesante en este comienzo del capítulo 3. Pablo los llama carnales. Yo no sé usted, pero a mí me parece una palabra muy fea. La palabra carnal es fea, ¿sí? De hecho, se discute mucho entre algunos estudiosos de la Biblia si existe o no existe el cristiano carnal. Y yo entiendo que algunos niegan el hecho de que exista un cristiano carnal porque parece una contradicción. El cristiano ha sido salvado y debe vivir en el Espíritu. Pero la realidad es que aquí Pablo llama a algunos cristianos que él reconoce como hermanos, que los llama niños en Cristo, los llama como carnales. Y la palabra griega, y no me gusta mucho usar griego, yo escasamente manejo el chipcha, es sarkaki, ¿sí? Y esa palabra se refiere a carne. O sea que, sí, efectivamente, Pablo está diciendo que eran carnales, ¿sí? Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que existen cristianos carnales y vamos a poderlos identificar hoy a través de esos primeros 4 versículos del capítulo 3 de Corintios. A usted le debe interesar muchísimo comprender esto porque tal vez usted se identifique, por lo menos en parte, con la carnalidad que puede haber en su vida
Y por otro lado, también es importante que usted identifique cristianos carnales, entre comillas, en la iglesia para que los pueda ayudar, los pueda bendecir y también no se deje influenciar por ellos. Porque note que en la iglesia de Corinto los que estaban armando el tremendo problema eran los cristianos carnales, que parece que abundaban bastante en esta congregación. Pablo los llama carnales porque ellos, a pesar de ser creyentes, estaban permitiendo que sus deseos pecaminosos los dominaran, actuando como incrédulos. Y quiero aclarar bien esto del cristiano carnal, porque es que sí, hay un mal uso de eso. Hay algunos que dicen, una persona que me decía, yo soy cristiano, pero no soy oveja, sino oveja negra, decía. Pero él se consideraba todavía cristiano y lo hacía de manera de chiste. Y le parecía chistoso decir que era una oveja del Señor, pero que era una oveja negra. Y hay personas que piensan eso. Hay personas que piensan que son cristianos, viven como el mundo, todo el tiempo se la pasan en el pecado, pero todavía creen que son cristianos. Bueno, eso no es lo que está pasando acá. Eso no es lo que Pablo tiene en la cabeza. Pablo no está hablando de incrédulos. En las iglesias hay todo tipo de personas. Dentro de los tres grupos que pudimos ver, incluso añadiéndole este cristiano carnal, en toda congregación hay personas naturales. ¿Se acuerdan que finalizando capítulo 2 que lo vimos? Que decía que son aquellos que son, ¿qué? Inconversos. No entienden, no comprenden. Esas cosas son locura. Las cosas de Dios son locura para los inconversos. También hay espirituales, hombres espirituales. ¿Que quiénes son? Son los creyentes. Y quiero decirles eso. Todo cristiano genuino es ¿qué? Espiritual. Plantemos eso y que nos quede clarito en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Todo cristiano genuino, o sea, que ha renacido, es espiritual. Yo quiero que, usted tiene la Biblia ahí, ¿no? La usamos, aquí la usamos. Vuélvase ahí al capítulo 2, que dice el versículo 15 y 16, para que recordemos un poquito lo último que vimos de la enseñanza pasada. Léanlo ustedes, hermanos. 2, 15 al 16. Note, todo cristiano genuino es ¿qué? Espiritual. ¿Por qué? Porque ha renacido, porque ha nacido de nuevo. Ha pasado un milagro en su vida. Dios le ha dado un nuevo corazón y ese corazón es espiritual, no carnal. El cristiano genuino es espiritual porque tiene el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, no es de Cristo. El cristiano genuino es espiritual porque nos dice aquí el versículo 16 que tiene que la mente de Cristo, es decir, la capacidad de discernir, de entender las cosas espirituales que están planteadas en la palabra de Dios. Eso no pasa con un incrédulo. Y por otro lado, el cristiano genuino es espiritual porque tiene la capacidad de madurar en la fe, de crecer. Nadie nace aprendido, dice el dicho, ¿no es cierto? Y es una realidad en el cristianismo. Uno nace de nuevo y es un bebé espiritual, pero se espera que crezca. Tiene que crecer. Tiene que crecer en su conocimiento de Dios y tiene que crecer en su práctica de la vida cristiana, en vivir la vida cristiana, no solamente en saber lo que la Biblia enseña, sino en vivir lo que la Biblia enseña. Ahora, por un lado entendemos entonces que todo cristiano es espiritual. Sí, lo es. Ha nacido de nuevo. Tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. Sin embargo, y por favor ponga mucha atención a esto porque yo creo que es una enseñanza muy importante para la iglesia, hay cristianos que se han apartado del control de la palabra y del Espíritu Santo en su vida y por eso se les llama carnales, porque parecen ser guiados por su carne, por sus impulsos, por sus deseos pecaminosos que aún todavía están en su ser y no por el Espíritu. Ese Espíritu renovado que Dios le ha dado y el Espíritu Santo que vive dentro de ellos. Se les llama carnales porque al decaer en su consagración a Dios, empiezan a comportarse pecaminosamente y necesitan ser corregidos. La carnalidad en un cristiano, y esto es algo también importante, hermanos, no es permanente, sino temporal. Y esto quiero que lo tengan claro, porque esa confusión puede existir. ¿Cómo podemos discernir si un hermano es hermano y está orando en la carne, está
dejándose llevar por sus impulsos pecaminosos, o si definitivamente es un inconverso que está en la iglesia y que es religioso, que no tiene fe, que aparenta la fe, pero que de nada tiene que ver con Cristo. Bueno, una de las cosas por las cuales lo podemos distinguir es porque el cristiano que aquí Pablo llama carnal, temporalmente se deja arrastrar por sus pasiones y deseos y actuar de una manera equivocada y pecaminosa. Pero el incrédulo dentro de la congregación constante y permanentemente está viviendo en pecado y no vemos frutos de arrepentimiento en su vida, y eso no está pasando realmente en él. Entonces, claro, muchos discuten que no hay cristianos carnales, y entiendo su punto, porque mucha gente ha usado esta, entre comillas, idea o doctrina del cristiano carnal para justificar la vida pecaminosa de muchos que están en las iglesias. Quieren decir que son cristianos, pero viven como el mundo, viven en pecado y realmente no hay frutos de arrepentimiento en su vida. En ese sentido, yo tengo que decir que tampoco creo en ese tipo de cristianos carnales. Pero la Biblia habla de cristianos carnales. Pablo está hablando de cristianos carnales. Él no se está refiriendo a incrédulos en la iglesia, él se está refiriendo a gente que ha sido salvada, pero que en un momento dado de su vida se deja arrastrar por sus deseos y por sus pasiones pecaminosas, amados hermanos. Y eso trae mucha ruina, digamos, a sus propias vidas y a la congregación. Quien siempre anda en la carne es un incrédulo. Para que entendamos un poquito mejor, leo algo que escribió MacArthur. Dice: a pesar de que Dios ha roto el poder del pecado en la vida del creyente, la inclinación al mal aún permanece. La palabra que mejor describe la carne, nuestra naturaleza humana, es el egoísmo. El pecado de Adán, como el pecado de Satanás, se centró en establecer su propia voluntad e intereses en contra de Dios. Note algo, escuche lo siguiente. Cuando una persona es salvada verdaderamente, ahora comprende que ha vivido en pecado, que ha hecho solo el mal en contra de Dios, y qué desea hacer después de que rinde su vida y confía en Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere hacer esa persona con su vida? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Vivir para quién? Vivir para Cristo. Sus intereses son los intereses de Cristo. Por eso escucha la palabra y se motiva a obedecerla. Pero ¿qué pasa cuando una persona empieza a andar en sus impulsos, sus deseos carnales, aún siendo cristiano? Está empezando a andar en sus propios intereses egoístas. Me gusta lo que dice MacArthur ahí. La palabra que mejor define a la carnalidad en un cristiano se llama egoísmo. Ahora está pensando ¿en quién? En sí mismo. Está pensando en lo que quiere. Está pensando en lo que siente. Está pensando en lo que él espera que otros hagan. Está pensando y está privilegiando sus propias opiniones por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que no debe pasar en nosotros los creyentes, pero pasa. Bendito sea el Señor, que Él trata a sus hijos, no los deja vivir en desobediencia, y aunque permite que temporalmente a veces nos salgamos un poquitico de la vida plenamente recta que debemos vivir como cristianos, Él mismo se encarga por muchos medios, por medio de su palabra, de los hermanos de la iglesia, por medio de la disciplina en la iglesia, por medio incluso de circunstancias que permiten en nuestra vida que volvamos a enrutarnos y no vivir siempre en la carne. Veamos entonces, hermanos, cuáles son las características de los cristianos carnales. Veamos los rasgos que identifican su condición espiritual. Y quiero que usted lo tenga bien claro, y lo vamos a ver en estos 4 versículos, identificándolo, viéndolo en la manera en que Pablo se refiere a los corintios, que él dice son carnales. Entonces veamos allí las características de esos cristianos carnales. Aprendamos a identificar esa carnalidad en nuestra vida y aprendamos a identificar esa carnalidad en otros, no para que nos vayamos en contra de ellos, no, hermanos, sino más bien para poder bendecirlos y corregirlos en amor como debe ser. Lo primero que yo veo allí en el versículo 1 es que los cristianos carnales son inmaduros. Lo segundo, y lo veo en el versículo 2, es que los cristianos carnales están estancados. Y lo tercero que veo allí en los versículos 3 y 4, es que los cristianos carnales son conflictivos. ¿Se lo repito? Primero que todo, los cristianos carnales son inmaduros. Segundo,
los cristianos carnales están estancados. Y tercero, los cristianos carnales son conflictivos. ¿Tiene su Biblia? Lea por favor el versículo 1 nuevamente en voz alta, hermano. Léalo ahora. Amén. Note algo, Pablo está diciéndoles, yo fui, les prediqué, al principio les hablé como gente que no conocía a Cristo, les prediqué el evangelio y cuando comencé a enseñarles, pues les hablé como a niños, como inmaduros, ¿sí? Ahora lo que me aterra, y lo estoy diciendo, lo estoy parafraseando en palabras que sean más actuales, Pablo dice, pero ahora me preocupa que después de tanto tiempo no pueda hablarles como cristianos maduros, sino que tenga que seguir hablándole como a niños en Cristo, como a gente inmadura. Hermano, la primera característica de las personas carnales o cristianos carnales es que son inmaduros. Carnal e inmaduro son equivalentes en este pasaje y creo que en todo el Nuevo Testamento carnal e inmaduro son equivalentes. O sea que una de las maneras en las que nos podríamos referir a los cristianos carnales y de pronto suena hasta más diplomático es un cristiano ¿qué? Inmaduro, ¿sí? ¿Qué es una persona inmadura? Es una persona que no asume las responsabilidades que de acuerdo a su edad se les demanda. Es una persona que no asume las responsabilidades que de acuerdo a su edad se les demanda. El carnal es egoísta e irresponsable espiritualmente. Actúa de acuerdo a sus impulsos pecaminosos y no a la luz que tiene del evangelio. Conocen las escrituras, pero ellos mismos se resisten a obedecerlas. Note algo en cuanto a la irresponsabilidad. Me parece que esa palabra es muy útil para ilustrarnos el tipo de cristiano que usted ni yo debemos ser. Cristiano carnal. Un cristiano inmaduro. Un cristiano irresponsable. Y a veces abundan en las iglesias. Son personas a las cuales pues no se les pueden confiar tantas cosas. Lo dice la palabra de Dios. Por su irresponsabilidad. Y hay una irresponsabilidad espiritual como hay una irresponsabilidad natural. ¿Sí? Hay ciertas cosas que uno jamás esperaría de un niño, ¿sí? Si usted le entrega responsabilidades que solo le corresponden a un adulto, a un niño, pues la gente no va a juzgar al niño, sino va a juzgar a quién, a quien se las entregó. Ahora, en la medida en que ese niño crece y se hace un adulto, porque debería ser un adulto, y actúa todavía de una forma inmadura, pues hay una responsabilidad en la misma persona. Solo pongo un ejemplo. Dios ha mandado a los hombres cristianos ser cabezas de hogar, ser los sacerdotes, que es la palabra que se usa mucho. A mí me gusta usar más la palabra pastor, ser los pastores de su casa, ser aquellos sean las personas en el hogar que abran las escrituras a su familia y se las enseñen y que estén dispuestos con su ejemplo a mostrarles el camino de la vida cristiana a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿Es eso cierto o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Lo dudan? Noticias, es cierto. Hermanos, los hombres cristianos están llamados a ser maduros y a ser personas responsables que asuman el liderazgo espiritual en sus hogares. Pero no lo vemos en la vida de muchos hombres cristianos. Son cristianos carnales. Son cristianos inmaduros que no asumen su responsabilidad. Y eso no es chistoso. Porque se espera de un cristiano que ya lleva un tiempo caminando con Cristo que lo haga. ¿Sí? Miren, hay una meta para nosotros. La Biblia habla mucho de la madurez. El Nuevo Testamento habla mucho de la madurez del cristiano. Es que sí se espera que el cristiano crezca. Es que sí se espera que el cristiano madure. Es que se espera que el cristiano no quede siempre en una infancia espiritual, en una irresponsabilidad espiritual toda la vida. No se espera eso. La palabra espera, el Señor nos muestra en su palabra que espera que el cristiano crezca, madure, que sea responsable con las cosas que se le han enseñado en las escrituras. Esa es una realidad. Solamente les pongo un ejemplo, o los ilustro con un pasaje bíblico, Efesios 4, 13 al 15, yo lo leo. Lo van a leer en la versión de la Biblia de las Américas, dice, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe, y está hablando de la meta de todos los cristianos. Oigan esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si usted no se está asemejando cada vez más a Cristo, usted no está creciendo, no está madurando. Usted puede ser un cristiano más amable, pero si esa amabilidad no es producto del amor, del temor de Cristo en su vida y del deseo de reflejar a Cristo a otros, especialmente a sus hermanos, usted no está creciendo, no está madurando. Sí, tenemos que madurar. Y en ese versículo 1, Pablo nos describe un poquito cómo son esos cristianos inmaduros, ¿sí? Esos cristianos que, siendo carnales, son inmaduros. ¿Cómo se refiere Pablo a estos cristianos inmaduros? Es una pequeña descripción y lo vemos en el hecho de cómo los llama. Primero que todo, los llama no espirituales. No espirituales. Eso es algo muy interesante porque recuerden que en el capítulo 2, él finalizando está hablando de aquellos que son hombres naturales y hombres que espirituales. Y al finalizar el capítulo 2, él asume que ellos son espirituales y por lo tanto tienen la mente de Cristo y no son juzgados por las ideas del mundo y que más bien ellos todo lo pueden juzgar a la luz de la palabra. O sea, él asume eso, pero después les dice a los mismos corintios unos versículos adelante, pero no les puedo hablar a ustedes como espirituales. ¿Por qué? Porque parecen gente del mundo, porque parecen incrédulos, porque sus acciones no son las de unos creyentes, sino las de personas que no tienen conocimiento de la verdad. Allí dice, no pude hablaros como a espirituales, porque se están comportando como si fueran incrédulos, como hombres naturales. Vuélvase al versículo 14 del capítulo 2, léalo en voz alta, para que entendamos este contraste, o para que lo veamos mejor. 2:14 de Primera de Corintios. Mire, esto que Pablo les está diciendo, aunque nosotros lo podemos leer ligeramente, es algo bien significativo. Pablo los ama y él no quiere insultarlos, pero él les está diciendo algo bien fuerte. Les está diciendo, es que ustedes no se les puede hablar como creyentes, usted toca hablarles como incrédulos, porque se comportan como incrédulos. Oiga, si hay algo que a nosotros nos debería doler como cristianos, es que la gente a nosotros nos vea como incrédulos. Y hay mucha gente en las iglesias, tal vez usted sea uno de ellos, que si sale a la calle, que en su trabajo, que donde usted se mueva habitualmente, la gente no puede reconocer a un creyente. Estamos cansados de gente que se reconoce como creyente porque usa muchos aleluyas y glorias a Dios en su lenguaje, ¿no? Y habla mucho de sus pastores y de sus iglesias y hasta cantan alabanzas al Señor en donde quiera que estén. Pero su conducta, su comportamiento es la de incrédulos. Eso termina haciéndole más daño al testimonio del evangelio que viene. A veces habría gente que yo creo que lo mejor que puede hacer es callarse y no decir que son cristianos. No porque se avergüencen de Cristo, porque tal vez ellos no lo tienen. Y no deberían decir algo que no son. Sin embargo, los cristianos, los que hemos entendido el evangelio y por la gracia de Dios, vivimos para Él, debemos comprender que es muy delicado que a nosotros nos puedan asociar con personas que no son creyentes. Debe ser evidente por nuestra conducta que nosotros somos diferentes a las demás personas. No tanto por lo que digamos. Claro, obviamente el evangelio hay que hablarlo. No estoy diciendo que se quede callado. No debería hacerlo, eso estaría mal. Pero por su conducta, por su forma de tratar a las personas, por su forma de hablar incluso de su propia congregación, o el trato que usted le da a la iglesia, a los hermanos en la fe, la gente debería reconocer en usted a un hijo de Dios. Sin embargo, Pablo les dice, primero que todo, ustedes son carnales, son inmaduros, es decir, ustedes no se les puede hablar como gente espiritual, como gente que tenga a Cristo, porque están actuando como incrédulos, ¿sí? En la práctica también debemos reconocer que aunque todos los cristianos son espirituales, hay personas que dan evidencia y reflejan mejor esa vida espiritual que hay en ellos, porque madurando practican con mayor fidelidad
su amor, su servicio a los demás y su obediencia a la palabra de Dios. Claro, en eso podemos reconocer, y el mundo podrá reconocer la verdadera vida espiritual de un cristiano. Hay gente que está viva espiritualmente, pero sus acciones nunca reflejan eso. O por lo menos durante un tiempo. Recuerden que si nunca lo reflejas porque realmente no está vivo. Pero hermanos, esto debería ser muy delicado para nosotros. Si la gente del mundo lo ve a usted como uno de ellos, preocúpese. Si la gente del mundo no puede reconocer en usted algo diferente, y que no sean sus aleluyas ni sus cantos cristianos en la radio. Si la gente no puede reconocer eso, es grave. Y usted debería, hermano, arrepentirse de corazón. Mire, también Pablo los llama como carnales. Aunque los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana ya no nos controlan, aún siguen teniendo influencia en nosotros. Cuando estos pecados toman ventaja en la vida de un cristiano, sin que éste verdaderamente se arrepienta, éste empieza a seguir más estos impulsos que al Señor. Entonces, este es el cuidado que debemos tener. La carnalidad es algo que debe ser el pasado nuestro. Todavía vivimos en la carne, hay que decirlo. Todavía tenemos un cuerpo débil, al cual debemos someter a la palabra por el Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Él tiene gracia para los creyentes, para que vivan santamente. Él está en nosotros santificándonos, llevándonos a ser más como Cristo, apartándonos del mundo y del pecado, apartándonos para Él, pero todavía existe la posibilidad de que el pecado gane ventaja en la vida de nosotros. A veces existe esa... Me ha tocado muchas veces atender a hermanos que tienen profundo dolor porque son muy honestos y han permitido tal vez en los últimos tiempos de su vida, en los últimos meses tal vez o años, no sé, de su vida ciertos pecados sin que haya un verdadero arrepentimiento, y con dolor se acercan a mí como pastor y me dicen que realmente ellos no son cristianos, se juzgan, se condenan. Lo primero que yo tengo que decirles es que ese dolor yo lo identificaría con una persona que es cristiana. No creo que un incrédulo pueda estar contento viviendo en el pecado o tranquilo. Y cuando hay esa intranquilidad de vivir en el pecado, alejado de Dios, alejado de la iglesia, alejado de la verdad, yo creo que hay vida, ¿sí? Eso es importante que entendamos. Sí, nosotros no podemos decir que todos los que andan en pecado son cristianos porque lo digan. Por supuesto que no. Pero tampoco podemos andar condenando a todo cristiano que está pasando por algún tipo de crisis en su vida como un incrédulo. Eso lo vamos a ver ahorita. Pablo entonces los llama carnales. Y note que a estos que Pablo se dirige a ellos como hermanos, los corintios, estaban permitiendo cosas terribles en su congregación, como la inmoralidad sexual, como las contiendas, como las enemistades, como el egoísmo, como los chismes, como la tacañería entre ellos. Esos pecados han de ser disciplinados por el Señor. Y note, Pablo lo estaba disciplinando. Pablo le está diciendo, ustedes son carnales. Sí, ustedes son mis hermanos, los amo. Doy gracias a Dios por todos los dones que tienen. Pero por favor no se dividan. Y se están dividiendo porque ustedes tienen la mala maña de creer que todavía las ideas del mundo les pueden servir de algo para vivir mejor para Cristo. Así que desechen esas ideologías y vivan para Él. Porque recuerden que cuando se les predicó el Evangelio, no fuimos con gran pompa, ni fuimos a hablarles de una manera convincente, sino que descansamos en el poder de la palabra sencilla del Evangelio. Recuerden que ustedes pueden entender este Evangelio porque han nacido de nuevo, porque son hijos de Dios, porque tienen la mente de Cristo. Pero aquellos filósofos que ustedes quieren escuchar son gente muerta, para los cuales el Evangelio es locura. Ahí les resumí los 2 primeros capítulos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora les dice lo siguiente. Sin embargo, tengo que hablarles como carnales, como niños, como inmaduros. Habiendo ya recibido tan claramente la palabra, toca seguirles hablando de las cosas básicas. Eso lo vamos a ver también, ampliar un poquito en el segundo punto. Así que los llama carnales. Están cediendo a sus deseos pecaminosos. Otra cosa, los llama niños. Y eso describe su inmadurez. En la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, se usa esa figura de la niñez
para hablar positiva y negativamente de un creyente. Jesús la usó positivamente. ¿Se acuerdan Mateo 18? Él decía, deben ser como ¿qué? Como niños. Él no estaba diciendo que fueran inmaduros. Él decía que en cuanto a malicia y en cuanto a dependencia de Dios su Padre, deberían ser como niños. Pero Pablo aquí lo usa con un énfasis negativo. Le está diciendo, ustedes son inmaduros, son como niños. ¿Cómo son los niños? Los niños son egocéntricos, ¿no es cierto? ¿Quién importa en la vida de un niño pequeño? Sino solamente ¿quién? Él. Dice, ay, la mamá. No, es que la mamá es su sirviente. Yo creo que el niño lo ve de esa manera, ¿sí? Yo sé que la ama, yo sé que ella lo ama, pero note que el niño grita y quiere que la mamá ¿dónde esté? Ahí. Él piensa que la mamá tiene que hacer la comida al papá. Sí, el niño dice, no, tranquilo, yo lloro más tardecito, ¿no es cierto? No, es ahora o ahora. Así son los cristianos carnales. Importan ellos. Importan sus opiniones, importa cómo se sienten, lo de los demás no importan. Terminan siendo víctimas de todo el mundo. Porque son egocéntricos como niños, son caprichosos, son desordenados. Más adelante vamos a ver que los corintios eran supremamente desordenados. Y una de las cosas que Pablo tiene que decirles es pónganle orden al culto, porque los cultos de ellos, discúlpenme la palabra griega que voy a usar, eran una recocha. Eran un desorden. Así que les dice, pónganle orden. Ahora, le está diciendo al llamar a los niños, que eran egocéntricos, caprichosos, desordenados. Y eso lo vemos en el hecho de que cada quien quería imponer su opinión, pecando contra la unidad de la iglesia. Ahora, hay que entender que los corintios no eran inmaduros porque les faltara inteligencia, sino eran inmaduros porque eran carnales. O sea, no era una cuestión de mentalidad, sino era una cuestión de carácter. Hay gente inmadura, como un niño, que no puede madurar porque pues todavía su capacidad no le da para eso. Y uno lo entiende, es un niño. ¿Ok? Pero cuando una persona crece y sigue actuando como niño, ¿eso es normal? No. Así que ya en este caso, en el caso de los corintios, en el caso de los creyentes carnales en las iglesias, son personas que no es que tengan que ser inmaduras, son personas que quieren ser inmaduras. Y eso es importante, ¿sí? Ellos estaban ignorando a propósito lo que se les había enseñado. Mire, Pablo, gran maestro de la palabra, estuvo con ellos un tiempo, fundó la congregación y les enseñó lo esencial del evangelio. Ellos quedaron bien enseñados. Ellos no tuvieron que pasar a veces como nuestro proceso, que nos tocó primero pensar, creer cuántas locuras, ¿no? Y hablar de maneras raras y cosas que nos enseñaron que no eran ciertas, para después llegar al conocimiento de la verdad plena. Ahora, no, en el caso de ellos, no, ellos desde el comienzo fueron bien enseñados. Y sin embargo, decidieron ignorar lo que se les había enseñado, y en ese aspecto eran niños. Miren, noten algo, los corintios habían tenido buenos pastores. Me parece interesante esto. Pablo fue pastor de ellos y después Apolos, que dice que era un hombre poderoso en las escrituras, fue pastor de ellos. Y sin embargo, los corintios no maduraban. A veces la gente piensa que la inmadurez de una congregación surge netamente de la enseñanza. Puede ser, sí, puede ser, yo no estoy diciendo que no, pero no necesariamente siempre es así. Una iglesia que sea bien enseñada puede ser inmadura, porque los cristianos que están allí han decidido no poner por obra lo que aprenden. Y eso es terrible, y necesita disciplina, y necesita corrección. Mire, cualquier pastor, todo pastor sabe lo que es soportar niños en la congregación. Y no me refiero a los niños pequeños que a veces lloran, eso los entendemos, no hay problema por eso. Me refiero a las personas que diciendo ser cristianas y que llevan tiempo en la iglesia, terminan siendo como niños. Y uno termina a veces pensando que parece más una guardería que una iglesia. Eso creo que era lo que Pablo estaba sintiendo, y usted no debe ser ese tipo de cristiano inmaduro, infantil y carnal. Sin embargo, hay algo más allí en este versículo 1, algo más que debemos tener en cuenta. Y es que Pablo los llama como hermanos. Los llama hermanos. A pesar de su inmadurez y carnalidad, Pablo aún no los descalifica. Los llama hermanos y niños, pero niños que están ¿en quién? En Cristo. Eso es hermoso. Pablo no los está diciendo, ustedes son infantiles. Él está diciendo, ustedes son infantiles, pero están en Cristo. Él no los está descalificando. No los está condenando, no los está maldiciendo.
Y esto nos enseña algo muy importante. Hermanos, pongan atención a esto. Nosotros no podemos condenar a un cristiano inmaduro. No podemos condenar a un cristiano inmaduro. De hecho, es normal que un nuevo creyente sea inmaduro. Se dan cuenta que si una iglesia está recibiendo personas que vienen y que están recibiendo hasta ahora el cristianismo, el evangelio, es normal que siempre va a haber dentro de la iglesia personas inmaduras. Así que nosotros no podemos condenar a los cristianos inmaduros. Obviamente es preocupante, y a esto se refiere Pablo acá, de aquellos cristianos que llevan tiempo, que deberían haber crecido, que deben ser mucho más consagrados al Señor, que deben tener mucho más conocimiento de la palabra y aplicación de ella, y sin embargo han decidido ser inmaduros, carnales, niños. Claro, eso es preocupante, y sin embargo no podemos condenar a un cristiano inmaduro. Hermanos, en eso se ve el amor. Aquí hay un balance perfecto. Pablo es duro con ellos, los llama carnales, pero todavía les habla con amor y les dice, hermanos, ustedes son carnales, son niños. No les puedo hablar como gente cristiana. Oiga, qué cosa tan dura. Les dice, me toca hablarles como si no fueran creyentes, porque se están portando como si no fueran creyentes. Pero todavía les dice, ustedes son niños, pero son niños en Cristo. Y ¿saben qué? Todavía son mis hermanos. O sea, que Él los identifica como cristianos. A veces somos tan ligeros, hermanos, para condenar. A veces somos tan afanosos para descalificar definitivamente a una persona o a una iglesia incluso. Y nosotros deberíamos tener temor de eso. A veces nosotros reclamamos madurez de otros, pero nosotros mismos no somos maduros. Necesitamos, hermanos, entender esto y lo vemos en el ejemplo de Pablo. Los cristianos veteranos, pero inmaduros, sí yo me hago entender que es un cristiano veterano, pero inmaduro. Es alguien que lleva años ahí, pero no madura. Los cristianos veteranos, pero inmaduros, se hacen daño a ellos mismos y hacen daño. Nunca se les podrá encomendar una responsabilidad en la iglesia, desafortunadamente. Uno de los requisitos que dice Pablo en Tito y Timoteo para que una persona pueda ejercer algún cargo de importancia en la congregación, entiéndase ancianos y diáconos, es que la madurez. Él dice, no pueden ser neófitos. No pueden ser gente que sea inmadura. Así que un cristiano inmaduro debería preocuparse porque él se está haciendo daño y también le hace daño a otros. Y por otro lado, nunca será apto para tener algún tipo de responsabilidad en la iglesia, cosa que yo creo que todos los cristianos deberíamos anhelar, el ser útiles a Dios en su obra. Note, Pablo lo dice en Tito y Timoteo de los que van a ser ancianos y diáconos, pero ¿tendrá sentido poner en cualquier labor en la iglesia a un cristiano inmaduro? Lógico que no. Entonces deberíamos preocuparnos por eso. Hermanos, la verdad que yo veo acá en este primer versículo del capítulo 3 es que sí, hay cristianos inmaduros, eso debemos entenderlo. Y aunque estos son de Cristo, están permitiendo que algunos de sus deseos pecaminosos los dominen. O sea, que la primera idea que debemos tener en la cabeza es que sí existen cristianos inmaduros y Pablo los llama carnales. Vimos entonces la primera característica de los cristianos carnales. Son inmaduros, niños, carnales, son personas inmaduras y a pesar de todo son hermanos. Pero leamos el versículo 2 y veamos también que los cristianos carnales están estancados. Lean por favor el versículo 2. Leanlo ustedes ahora. Amén. Por su inmadurez, los corintios no podían profundizar en su conocimiento de Cristo en las Escrituras. Se habían estancado en la práctica de lo básico. Pablo le está diciendo, después de ese tiempo, después de que yo les di leche, ya deberían estar dispuestos. Vianda, ¿qué es? Una comida más sólida. Ya deberían estar dispuestos a comer de una forma más sólida, de ser alimentados, de crecer, de profundizar en su conocimiento de Dios. Pero no pasa y toca seguirles hablando en lo básico. Note que un cristiano no pueda recibir enseñanza más profunda no solamente se debe a que no comprenda o no quiera comprender o no quiera recordar las enseñanzas fundamentales del Evangelio. No solamente se trata de eso, no.
se trata de que no practica esas cosas fundamentales que se le enseñaron. A veces, y yo entiendo a algunos hermanos, de verdad que los entiendo, que algunas veces ven y dicen, pero el pastor a veces repite algunos temas o algunas enseñanzas. Yo les digo, mire, yo como Pablo entiendo, él como pastor y yo también como pastor, que hay cosas que hay que recordárselas a la iglesia, no porque no las sepan, sino porque no las están viviendo. Y uno como pastor tiene el panorama de la congregación. Claro, uno quiere avanzar y bueno, gracias a Dios, digamos, en esta iglesia hemos avanzado en muchas cosas, en muchas enseñanzas, pero todavía podríamos avanzar más y podríamos practicar más el amor y podríamos practicar más el servicio y podríamos practicar mucho más la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Eso no estaba pasando en los corintios y por lo tanto estaban estancados. Mire, se espera que un cristiano conforme avance en su vida domine mejor el uso de la palabra y practique con mayor diligencia y fidelidad lo que sabe de ella. Preocupa ver cómo algunos, en vez de crecer en su vida de oración, en su amor hacia los demás, en su fidelidad a Cristo, en su obediencia a la palabra, en su servicio cristiano, en vez de crecer en la fidelidad de congregarse, nota uno que empiezan a decaer. Y a algunos les parece tan normal que vengan cada 15, cada 20 días a la iglesia. Y a algunos les parece tan normal tener excusas para todo. Y a algunos les parece tan normal que después de ya haber recibido tanta enseñanza todavía tengan conflictos y peleas y guarden rencores en su corazón con otros cristianos. Y les parece normal. No son carnales, digo yo como Pablo, está diciendo a los corintios. No son carnales. No son inmaduros. No son. Saben que enseñan la palabra, pero todavía se forman unos videos ahí en la cabeza y todavía quieren argumentar y tener excusas para seguir practicando cosas que la Biblia dice ya no corresponde a ti, que eres un cristiano y que llevas años escuchando la palabra. Deberías estar ya siendo más fiel, madurando, hermano. Sí, eso preocupa. Y yo a veces pienso que se contagian algunos hermanos de la mentalidad que hay en el mundo hoy en día, ¿no? Ustedes saben que, y yo lo veo de esa manera, que hay como un culto a la inmadurez en el mundo. La gente adulta quiere ser adolescente, ¿no es cierto? Y los jóvenes quieren ser niños. Y eso significa que les gusta la irresponsabilidad. Siempre ha sido así, pero creo que hoy más, ¿no? Entonces ve uno tipos ya grandotes, actuando como niños. Personas que están casadas. Me ha tocado ver este caso, atender mucho este caso en consejería a veces. Mujeres que se casan o tienen hijos y todavía quieren ser niñas. Que se van de parranda y andan con sus amigos y sus amiguitas. Teniendo ya una responsabilidad tan grande como ¿qué? Como sus hijos. Ay, y mi vida, tu vida no importa nada, tienes hijos, ahora vives para ellos. Ay, pero ¿qué pasó? Esa es la vida. Es la responsabilidad que Dios nos lleva. Y uno ve hombres adultos y hasta con 3 y 4 hijos y con cada uno con su mamá, y esos tipos todavía no maduran. Y siguen pensando en parrandados y haciendo desorden y andando en vicios. Y todavía les da pereza a trabajar. Y al mundo le parece, y ya usted es de 40 y quiere parecer de 20. Mire todas las cirugías que la gente se hace, ¿no es cierto? Quedan como monstruos. Se aplican no sé qué cantidad de cosas. Hermano, yo me alegro mucho que algún día tuve 20 años. Ahora tengo 43, voy a cumplir 43. Hermano, yo no quiero volver a tener 20 años. Ya pasó, eso ya quedó atrás para mí. Ahora tengo 43, tengo una responsabilidad, tengo una familia, tengo unos hijos. Me alegro por eso. Gloria a Dios por eso. Y no tengo que actuar como un adolescente, y usted tampoco tiene que hacerlo, ni tiene que actuar como un adolescente espiritual, por ponerlo entre comillas. Todavía arrastrándoles, todavía, hermanito, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué no hizo? ¿Y por qué sí hizo? No, hay que madurar, hermanos. Y uno lo ve, son personas estancadas, que se quedan ahí siempre. Lo más que hacen es asistir a la iglesia. Nunca se puede contar con ellos para nada, no sirven en nada.
No se puede contar porque a veces no están dispuestos y no se puede contar porque a veces pueden estar dispuestos, pero uno dice, uy, no, mejor no, porque termina haciendo un desastre. Hay que madurar, hermanos. No se contagie ese amor que el mundo tiene por la inmadurez, por la eterna adolescencia, por las tonterías que el mundo hace en la antigüedad. Hace unos años nomás, yo pienso, la gente en eso sentía o deseaba o entendía mejor su responsabilidad, la gente del mundo incluso. Uno veía que las personas se casaban más jóvenes. Yo no estoy diciendo que tengan que casarse más jóvenes, no estoy diciendo eso. Pero pasaba. Y uno veía mujeres de 18 y 19 años ya asumiendo las responsabilidades de una señora, de una ama de casa. Hoy hay señoras ya de más edad y todavía creen que son niñas. Y lo mismo pasa con los hombres. La inmadurez, carnalidad en un cristiano implica que aún le cuesta reconocer y rechazar lo que es malo, comprender y vivir correctamente la palabra de Dios. Ese es ahí el problema. Se estanca y en vez de avanzar en su conocimiento de las Escrituras y en el discernimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto, todavía sigue juzgando las cosas como un niño. ¿Por qué no pone el dedo ahí en Corintios y vamos a Hebreos 5, 12 al 14? Con eso usted se refresca un poquito con las hojas de la Biblia. ¿No está haciendo tanto calor o sí? ¿O le subo? Ah, bueno, ok. Bueno, en eso somos democráticos, ¿sí? Hebreos 5, 12 al 14. A ver. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, léanlo ahora. No sabemos quién escribió Hebreos, ¿no? Pero no notan que es exactamente, tiene el mismo tono y la misma idea que transmite Pablo. Y está hablando del mismo caso, cristianos inmaduros, en otro lugar. En todo lado, desafortunadamente, hay cristianos inmaduros. Y dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, porque esto se tiene que leer con la entonación, yo creo, ¿no? No está diciendo, porque debiendo ser ya maestros. Yo creo que le está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, las cosas más básicas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Nota lo que Pablo también estaba diciendo, leche, no vianda. Aquí dice leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? El uso de la palabra de Dios. Y todavía uno encuentra cristianos que llevan años y les preguntan si algo es bueno o malo. Y todavía preguntan, ¿será que está mal que yo haga esto? Y uno dice, oiga, pero es obvio. No, pero es que la gente lo hace. Ay, por favor, sepúltame, Señor. No, ya usted sabe porque la palabra lo dice. ¿Qué importa que el mundo diga? El mundo va a decir cada tontería. ¿Cómo son los niños? Los niños quieren hacer lo que los demás hacen, ¿no es cierto? Si los niños ven a otros niños revolcándose en la tierra, ¿qué quieren hacer los niños? Bueno, la mayoría, de pronto hay un niño juicioso, ¿no? Pero creo que la mayoría de niños, incluyendo nosotros cuando éramos niños, ¿qué queríamos hacer? Irnos a revolcar allá con los demás. La mamá le dice, se va a tirar la ropa. ¿Pero qué quiere hacer él? Mire que el cristiano inmaduro es un cristiano estancado que todavía está, en vez de avanzar y vivir la vida cristiana y amar y perdonar y bendecir a otros y servir con mayor diligencia y estar dispuesto a transmitir la palabra a otros, todavía está pensando si, a ver, ¿será o no será? Hermano, no puede ser así.
Los cristianos carnales no avanzan en el conocimiento y la práctica de su fe. Y algunos están cómodos o justifican su estancamiento. Hay gente que está comodísima en su carnalidad y en su inmadurez. ¿Qué debe hacer la iglesia? Incomodarlos. Claro, estos cristianos inmaduros van a empezar a llorar como niños y van a decir que falta amor. Eso ya lo tengo, eso ya está en el libreto. Pero nosotros qué debemos hacer con los hermanos inmaduros. Y cuando digo incomodarlos no es decir que vamos a tratarlos mal, no, vamos a tratarlos con amor. Pero vamos a decirle, hermano, lo que estás haciendo está ¿qué? Mal. Y el hombre que se ha descuidado en su hogar y la esposa que se ha descuidado en su hogar, le vamos a decir, estás descuidando tu hogar. Pero hermano, es que mi esposo y mi esposa les parece bien. Me importa lo que tu esposo y tu esposa diga que está bien. Es lo que la palabra de Dios dice. Y si él no quiere ver y ella no quiere ver que está mal tu vida y que está mal tu hogar, pues nosotros como iglesia tenemos que decirte las cosas. Claro, con amor. Yo sé que ahorita lo dije como pareciera que no fuera con amor, pero sí hay que decirlo con amor. ¿Sí? Hermanos, entonces número 1, ¿cómo son los cristianos carnales? Número 1. Número 2 son. Y número 3, otra cosa importantísima. Los cristianos carnales son conflictivos. Versículos 3 y 4, léalo por favor usted. Léalo ahora. Hermanos, discúlpenme, pero ese coro no me gusta. Léanlo ahora. Gracias. Ah. Miren, la inmadurez es supremamente peligrosa en un cristiano. ¿Saben por qué? Porque conlleva una mala relación con Cristo y una mala relación con la iglesia de Cristo. Los cristianos inmaduros no la llevan bien con los otros cristianos. Puede que con algunos sí, porque les caen bien. Pero es que eso no es mérito. El Señor dijo que hasta la gente más malvada saluda y bendice a sus amigos, a la gente que quiere. Eso lo dice el Señor en el Sermón del Monte. Él nos manda a nosotros a amar a quién, incluso a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. El cristiano inmaduro crea conflictos. ¿Por qué? Porque él está centrado en quién, en sí mismo, en el yo. Él no puede considerar las debilidades de otros, solo ve lo que él quiere ver y lo que él espera y demanda que otros hagan y vivan. Esa es la razón de los conflictos. Mire, la raíz de los conflictos que mantenían los corintios no eran las razones que ellos daban. ¿Cuáles eran las razones que daban los corintios para estar divididos? ¿Se acuerdan? Ellos decían, entre otras cosas, bueno, vamos a verlas en el resto de la epístola, pero hasta ahorita hemos visto dos cosas. Primero tenían ideas, filosofías. Ellos creían mejor que esta ideología se aplicaba mejor al evangelio y otros decían, esta otra ideología se aplica mejor al evangelio. Pero una cosa importante y que Pablo vuelve a citar acá es que ellos se dividían en base a sus preferencias de algunos maestros, de algunos líderes. Es que este hermano es más espiritual. Me gusta cómo enseña este. Eso es lo que está diciendo, ahí está. Y él vuelve y lo toca. Y lo que yo veo es que, no, eso es mentira. Esa no es la razón de su contienda. El problema no está en sus gustos o en la afinidad que tenga con un maestro o con una enseñanza en particular. El problema está en que usted es carnal e inmaduro. Esa es la razón de sus conflictos con la iglesia. Esa es la razón de sus conflictos con otros hermanos. No son esos argumentos que usted presenta. Hay que ver más allá. Y eso es inmadurez. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y vuelvo y les repito lo que dije ahorita. La inmadurez es peligrosa. Porque conlleva una mala relación con Cristo y con su iglesia. Y recuerden que uno no puede estar bien con Cristo y estar mal con la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo son todos nuestros hermanos en la fe, particularmente aquellos que son parte de nuestra congregación, porque ahí estamos cerca, son los que tenemos cerca y con los que nos podemos relacionar mejor, ¿sí? A diferencia del cristiano inmaduro, a diferencia del cristiano carnal e inmaduro, el cristiano maduro siempre procurará, por el amor que tiene
ser paciente y humilde con los demás. Y buscará de todas las formas posibles tener una buena relación con toda la congregación, no solo con quienes simpatiza. Note algo, veamos siempre y leamos ahí y las cosas que están implícitas. Los corintios estaban divididos, pero no era que todos pelearan contra todos, habían bandos. ¿Sí notan? O sea, había algunos que se querían y se unían en base a su error o al rencor que tuvieran hacia los demás. Se unían. Eso siempre pasa. O sea, sí, claro. Algunos dicen, yo estoy bien con la iglesia, porque los que le simpatizan, pues se la lleva bien con los que simpatizan. Pero note que esa unión con algunos lo llevaba ¿a qué? A estar dividido con los demás. Claro, el cristiano maduro busca estar bien con todos los creyentes. Ahora, yo aclaro algo. Aunque en las relaciones con nuestros hermanos no podamos tener con todos el mismo tipo de intensidad, sí debemos tener el mismo tipo de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, no tenemos la misma cercanía con todos. Es imposible porque pues no nos podemos multiplicar para tener el mismo tiempo con todas las personas. Sí, hay gente que está más cercana a uno. Cada quien tiene una amistad mucho más estrecha con algunos hermanos que con otros. Eso es una realidad. Es una relación un poco más intensa que uno tiene con algunas personas. Pero es que eso no significa que nosotros rechacemos a los demás o tengamos una mala actitud con los otros creyentes. Eso es lo que hacen los cristianos inmaduros. Nosotros sí debemos tener calidad en todas nuestras relaciones con los hermanos. Buscar compartir con todos en la medida en que sea posible y tratar de llevárnoslas bien, bendecirlos, amarlos y ser pacientes con todos los creyentes. Aunque con no todos pues vamos a tener el mismo tipo de relación o la intensidad, a lo que yo me refiero acá. Ahora bien, sí, el cristiano inmaduro es conflictivo. Estos hermanos están permitiendo que sean más notorias en sus vidas las obras de la carne que el fruto del Espíritu. Urgen sincero arrepentimiento. Note algo, su ego, su yo los domina. Mire el versículo 4, dice, porque diciéndole uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y dice, ¿no sois carnales? Cada uno está defendiendo ¿qué? Su postura. Y crea conflictos. Uno ve hermanos que llevan años en la iglesia y todavía les cuesta tanto perdonar y hasta no perdonan los sinvergüenzas. Y no perdonan. Hermanos, eso es inmadurez y carnalidad. Uno ve personas en la iglesia que forman un conflicto por cada tontería. Hay iglesias que tienen gobiernos congregacionalistas. Yo no estoy de acuerdo con ellos, yo no lo veo en la escritura. Congregacionalista quiere decir que todo se vota, básicamente, por los miembros de la congregación. Yo dije, Dios nos libre de eso. Me dice escogiendo el color de la pintura de la iglesia. Uno dice rojo y el otro dice azul y el otro blanco. Y se empiezan a formar conflictos por eso en la iglesia, por el color de la pintura. No, hermanos. Eso pasa con la gente inmadura y carnal en la iglesia. No debe ser así. Su ego, su yo los dominaba. Querían imponerse, que se haga lo que les parece. Son rencorosos, intrigan, dividen y pelean. Ellos estaban dispuestos a eso. Miren las palabras que usa Pablo. Allí dice que había entre ellos ¿qué? Dice, porque 3 dice, porque aún sois carnales, pues habían entre vosotros ¿qué? Número 1 dice celos, contiendas y disensiones. ¿Sí? Y entonces les dice lo siguiente, no sois carnales y andáis como hombres. Y entonces alguien preguntará, bueno, pero ¿es que acaso no eran seres humanos, no eran hombres? Lo que Pablo está diciendo, y entendámoslo en el contexto, en la enseñanza que se ha dado, Pablo le está diciendo, estamos hablando con gente incrédula, como hombres normales, no como creyentes. Al creyente se le dice perdón y va a perdonar. Puede que le cueste, claro que sí, pero lo va a hacer porque tiene el Espíritu Santo. Pero al que no lo es, pues no se le puede hablar como cristiano. ¿Sí? Miren, incluso una enseñanza tan básica como el perdón entre los incrédulos, ¿cómo se les vende a ellos? ¿Usted cree que a un incrédulo yo le puedo decir, perdone porque al fin y al cabo eso va a glorificar a Dios? No importa si esa persona se disculpa nunca con usted, no importa si esa persona vuelve a ser su amigo, no importa nada de eso. Porque lo que importa es que Cristo sea glorificado en lo que usted está haciendo. ¿Él entenderá eso, el incrédulo?
No, pero entonces usted le dice, perdone porque es que le conviene, porque si no se le crea una raíz de amargura y entonces le va a ir mal en la vida. ¿Y qué dice el incrédulo? Hay que perdonar, ¿sí? Pero no nota que sus motivaciones son ¿qué? Egoístas, pecaminosas. Es el cristiano el que entiende que todo lo hace ¿para qué? Para la gloria de Dios, y es lo que importa, más allá de los resultados que obtenga de lo que hace. Entonces, hay a veces rencores. Yo llamo disputas pasivas en los corazones. Personas que dicen, no, todo está bien, pero todo está mal. A veces con algunas personas. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas maduras y en ese sentido no ser rencorosos. Ahora, yo quiero decir algo. Yo creo que todos hemos pasado por este tipo de inmadurez. Y yo mismo también reconozco que en ocasiones, a lo largo de mi vida cristiana, también pasé por periodos de carnalidad, yo diría eso. Gracias a Dios el Señor me libró y me abrió los ojos, me sacudió, me apretó, me ahorcó. Tuvo misericordia de mí. Hubo momentos en que yo me dejé llevar por mis pasiones. Gracias a Dios nunca hice un pecado escandaloso, nunca caí en una deshonestidad inmensa, no hice nada de esas cosas, pero como cualquiera de ustedes también estuve tentado a odiar, estuve tentado a hacer, de actuar de una forma equivocada con alguna persona de la iglesia, hacer cualquier cosa que deshonrara a Dios. Hermanos, Dios es misericordioso y todavía nos considera a sus hijos. Pero créanme que el que crea conflictos entre hermanos, Dios no lo tendrá por inocente, y si es un hijo de él, Dios lo sacudirá fuertemente. Si no es un hijo de Dios y crea conflictos, tenemos una promesa en las Escrituras, en el Salmo 1, que dice que no prevalecerán los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos amados, note las 3 características de los cristianos carnales, que yo espero que ninguno en esta iglesia lo sea, pero me temo que siempre vamos a tener que lidiar con personas inmaduras en la congregación. Ojalá no sean los más, sino que sean los menos. Primero, son personas inmaduras, son niños, inmaduros, irresponsables espiritualmente. Actúan guiados por sus impulsos y desconocen lo que saben y conocen de la palabra de Dios. Número 2, los cristianos están estancados. Oye, Dios te bendiga, ella quiere que oremos por su hermano ahorita. Acuérdeme. Segundo, están estancados. Y uno los ve siempre igual. Pues sí, de pronto a veces no los ve como echando para atrás, aunque sí están echando para atrás, y ya sutilmente. Pero los ve uno y no avanzan en su vida cristiana. No crecen en amor, no crecen en servicio, no crecen en entrega, se congregan menos. No son fieles, hermanos. Incluso si antes lo hicieron, después empiezan a menguar. Y eso debería preocupar porque es un rasgo de carnalidad, de inmadurez. Ese estancamiento no debería ser no debería ser algo que estuvieran los cristianos, que sean los cristianos. Y tercero, los cristianos inmaduros son conflictivos. Generan peleas, intrigas, fomentan pasiones, dividen, causan rencores o guardan rencores más bien. Quieren imponerse y hacer lo que a ellos les parece. Eso es lo que estaba pasando en Corinto y eso es lo que pasa en las iglesias cuando los cristianos carnales empiezan de pronto a influenciar a los demás. Hermanos, los cristianos carnales hacen daño a la iglesia y deshonran el nombre de Cristo al actuar como si no conocieran ni hubieran creído la verdad. Triste que a uno lo llamen niño siendo adulto. Más triste que a uno lo llamen o les parezca a la gente que uno es un incrédulo cuando son creyentes. Y usted puede salpicarlo de todas las doctrinas que sepa y mientras su conducta no demuestre que usted es un verdadero cristiano, eso no va a servir de nada. Por favor, hermanos, tengamos presente esto, se lo ruego. Concluimos. Los cristianos carnales son nuestros hermanos. Tengamos esta idea en la cabeza, ¿ok? Los cristianos carnales, los cristianos inmaduros son nuestros hermanos, pero hay que entender que son creyentes inmaduros, que necesitan corrección clara y amorosa. ¿Qué debemos hacer con los cristianos carnales en la iglesia? O los cristianos inmaduros. Entender en qué posición están ellos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Ser indiferentes? Ay, déjelos, pobrecitos, son parte del paisaje. No. Debemos, ¿qué? Corregirlos en amor y con claridad. Pero también hay otra cosa que debemos hacer.
amarlos. ¿No de qué siguen siendo nuestros hermanos? Ahorita no lo tengo como, lo tengo en mi cabeza, pero no me acuerdo bien la cita. Pero es donde Pablo dice que algunos creo que en Tesalónica, que estaban actuando mal, les decía lo siguiente, y parece una contrariedad lo que él dice. Él dice de ellos, lo parafraseo, no me acuerdo, de pronto para la otra enseñanza se las traigo, el versículo exacto, pero él dice, a esos que se están portando mal, aíslenlo, avergüéncelos, pero recuerden que son sus hermanos, ténganle misericordia. Y uno dice, ¿cómo así? Avergüéncelos, pero recuerden que son sus hermanos. Bueno, ese es el balance que va a haber en la iglesia. No vamos a admitir el pecado, pero tampoco vamos a condenar a los que son hijos de Dios. Porque al fin y al cabo, de una u otra manera, todos, incluyendo el pastor, estamos camino a la madurez. Algunos han alcanzado un grado de madurez mayor, otros menos. Otros se están estancando porque son cabeciduros. Pero hermanos, a todos tenemos que amarlos y también tenemos que corregirlos en amor. Los cristianos carnales son nuestros hermanos, pero hay que entender que son creyentes inmaduros que necesitan corrección clara y amorosa. ¿Qué aplicación podemos dar a esta enseñanza? Hay muchas cosas. Yo solamente quiero decir 2 o 3 cositas. Hermano, piense esto. Ya terminamos y va y se come su almuerzo. ¿Listo? Pero téngame aquí los 5 sentidos ahora, finalizando. Un cristiano carnal, hemos dicho, es inmaduro, está estancado y es conflictivo. Le pregunto, ¿usted es así? No piense en el del lado. ¿Usted es así? ¿Usted es inmaduro? ¿Lleva años en la iglesia y todavía las mismas cosas? ¿Usted está estancado? ¿Y usted es conflictivo? Tal vez no sea de agarrarse a peleas visibles, pero guarda rencores. ¿Es usted así? ¿En algún grado? Le quiero decir que hay muestras de carnalidad y de madurez en su vida y usted debería preocuparse. ¿Lo invito a qué? A que se arrepienta. ¿Saben cuál es el problema del inmaduro? Que es orgulloso, porque es egoísta. ¿Qué debe hacer? Humillarse. Lo he dicho muchas veces en enseñanzas. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es que Dios lo humille. Porque nosotros tenemos un orgullo tonto. Creemos ser algo cuando no somos nada. Y los cristianos tenemos que entender que no somos nada porque comprendemos que al fin y al cabo todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado es Él, ¿no? Viene de Él, no de nosotros. Nada Dios nos ha dado en recompensa. Nada Dios nos ha dado porque nos lo merezcamos. Todo nos lo ha dado ¿por qué? Porque Él quiso a gente que pues realmente no lo merecía. Hermanos amados, nosotros tenemos que evaluar nuestro corazón y debemos buscar en todo dar gloria a Cristo. Esa es la enseñanza que viene, porque la idea de estos primeros versículos del capítulo 3 realmente no va a la línea, la idea, el pensamiento allí inicial de Pablo no va hasta el versículo 4, sino hasta el 9. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Y allí nos va a hablar de que hay que buscar la gloria de Dios. ¿Sabe cómo uno deja de ser egoísta? Pensando en los demás, pero en este tipo de egoísmo espiritual, digámoslo así, uno sale de eso es pensando en ¿quién? En la gloria de Cristo. Mire, a veces uno no se va a sentir motivado por las personas a bendecirlas, a perdonarlas, a hacer algo por ellas, pero cuando uno piensa en la gloria de ¿quién? De Cristo, uno tiene razones suficientes para morir a su orgullo y hacer lo que debe hacer. ¿Sí me hago entender, hermanos? En una iglesia nosotros no venimos a convencer a la gente, mire, le conviene hacer esto, le conviene hacer esto otro, porque usted va a recibir esto, va a recibir lo otro. No, aquí hay una cantidad de gente que sabe que Dios ha sido misericordioso con ello y que todo se lo deben al Señor. Aquí simplemente decimos, esto dice la palabra y los creyentes verdaderos dicen amén. Y eso es lo que queremos vivir. Y eso es madurez. Recuerde que el trato, la enseñanza y la corrección de la iglesia son necesarios para madurar en Cristo. Nadie madura solo. Nadie madura solo. Una cosa que podrían hacer, hermanos, y que podríamos hacer todos es siempre preguntarle, o ocasionalmente más bien, preguntarle a otros cristianos cómo ven nuestra vida. ¿Usted ha hecho ese ejercicio? ¿Cómo están viendo nuestro caminar con Dios? A otros hermanos en Cristo, preguntarles, porque pues nosotros nos engañamos. Y es bueno a veces preguntarle a otros cómo ven nuestro caminar con Dios. Así que para madurar necesitamos estar inmiscuidos, necesitamos estar untados de iglesia. Eso es supremamente importante y buscar en todo dar gloria a Dios.
Y le leo lo siguiente y pónganle mucha atención, ya vamos finalizando. Dice, debemos amar a los cristianos inmaduros, pero no dejarnos influenciar por ellos. Se lo repito, debemos amar a los cristianos inmaduros, pero no dejarnos influenciar por ellos. Su conducta pecaminosa no debe desanimarnos, ni los debemos tomar como ejemplo de vida cristiana. No debemos ceder ante sus caprichos, ni dejarnos amedrentar por sus bravuconadas. Tampoco debemos prestarnos para escuchar sus comentarios desalentadores y divisivos, ni participar de los conflictos que ellos tratan de crear con otros hermanos en la iglesia. Sí debemos ser pacientes con ellos, confrontarlos con sus pecados, orar por ellos y brindarles perdón y amor cuando el Señor abra sus ojos y los lleve al arrepentimiento. Muchas congregaciones han sido afectadas por la influencia negativa de cristianos inmaduros, entre ellos la de los corintios. ¿Se los vuelvo a leer? Se los voy a volver a leer, peñapa. Debemos amar a los cristianos inmaduros, pero no dejarnos influenciar por ellos. Su conducta pecaminosa no debe desanimarnos, ni los debemos tomar como ejemplo de vida cristiana. No debemos ceder ante sus caprichos, porque el inmaduro es caprichoso, ni dejarnos amedrentar por sus bravuconadas. Tampoco debemos prestarnos para escuchar sus comentarios desalentadores y divisivos, ni participar de los conflictos que ellos tratan de crear con otros hermanos. Sí debemos ser pacientes con ellos, confrontarlos con sus pecados, orar por ellos y brindarles perdón y amor cuando el Señor abra sus ojos y los lleve al arrepentimiento. Muchas congregaciones han sido afectadas por la influencia negativa de cristianos inmaduros, entre ellas la de los corintios. Hermanos, siempre va a haber cristianos inmaduros en medio de nosotros. Debemos amarlos, pero no debemos hacerles tanto caso. A veces este tipo de personas son las que crean conflictos, divisiones. Eso estaba pasando en Corinto. Así que, hermanos, debemos buscar la madurez y debemos también valernos de aquellos hermanos que con el tiempo veamos que han demostrado madurez en la vida de fe, ¿sí? A veces buscamos el consejo o la ayuda de hermanos que son hermanos, pero que son inmaduros y a veces terminan siendo un problema mayor para nuestras vidas. Sí, debemos contar con todos nuestros hermanos. Hay algunos que no les podemos poner ciertas cargas, pero hermano, entienda que esos cristianos van a estar allí. Nosotros debemos amarlos, pero no dejarnos influenciar por ellos. A las personas que nos acompañan hoy, les quiero decir lo siguiente. Tal vez tú que nos acompañas no hayas siquiera comenzado tu proceso de madurez cristiana porque no tienes la vida de Cristo en ti. Hoy puede ser tu día de salvación al rendir tu vida confiando en Cristo para que te salve, arrepintiéndote de tus pecados. Solo Él puede llevarlo a usted, amigo, que nos visita, o la persona que entiende o sabe que no es cristiana aún, lo puede llevar a la madurez espiritual. No se consigue la madurez espiritual a punta de filosofías, ideas o mantras o ideologías o métodos, de ninguna manera. Primero hay que vivir para madurar. Primero un bebé tiene que nacer para que empiece a crecer. Usted necesita el nuevo nacimiento que solo Cristo puede dar para que empiece a madurar. Hermanos, evaluemos nuestra vida. Pensemos en que no hemos sido llamados a quedarnos estancados en la inmadurez. Crezcamos en el conocimiento de Dios y en la práctica de lo que sabemos y de lo que se nos ha enseñado en las Escrituras para que seamos cristianos maduros.